Bueno, pues seguimos adelante en nuestra programación, tanto para Ser Andújar, en nuestro Hoy por Hoy, y en 10 Televisión Andújar, Andújar Televisión, pues también en nuestro magazine Vivir Andújar. Bueno, en días pasados ya tuvimos un primer contacto con nuestra invitada de hoy, nuestro compañero César García, a propósito de una circunstancia que ha llevado a un partido histórico en el nacionalismo andaluz y en la política andaluza en general, como el Partido Andalucista, a anunciar su desaparición. Vamos a ver ahora, en fin, cuáles son los pasos que se están dando para que esa disolución finalmente se produzca del todo. Hablamos naturalmente de Encarna Camacho, que es la responsable de este partido en Andújar y, bueno, como saben, desde hace 100 días prácticamente también miembro del gobierno municipal en virtud del acuerdo con el Partido Socialista. Encarna Camacho, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por atendernos en estos momentos de tanto ajetreo en cuanto a la actividad del gobierno municipal, que ya es bastante, ¿no? Pero en cualquier caso que hemos querido hacer también un pequeño hueco para de esta situación que se ha producido en días pasados, un congreso extraordinario, si no me equivoco, en el que se acordaba exactamente que Encarna, es decir, la desaparición ya radical, o hay un proceso, ahora es un proceso, una cierta transición. ¿Cómo queda el momento? Bueno, pues la realidad es que no hay ninguna transición. Ese 12 de septiembre se decidió, porque así todos los delegados que estaban en el Congreso lo pensaron, además ¿Hubo unanimidad en el...? Mayoría absoluta, fue mayoría absoluta, la disolución absoluta del Partido Andalucista. Por tanto, ahora mismo no existe el Partido Andalucista como tal, pero sí que hay una especie de gestora que da cobertura a los grupos municipales que estamos trabajando en los distintos pueblos y ciudades de Andalucía, porque somos 320 concejales los que salimos elegidos en las últimas municipales, que tenemos responsabilidad con nuestros votantes y nuestros ciudadanos, y por tanto hay una gestora ahora mínima para dar cobertura a lo que somos ahora mismo, que es el grupo municipal andalucista. Ajá. Bueno, la pregunta primera es muy obvia, es decir, ¿por qué? Aunque parece una perogrullada, pero bueno, ¿por qué? Todos nos imaginamos que, bueno, evidentemente los resultados electorales han sido malos en los últimos tiempos, pero en fin, ¿el argumento central cuál es? Bueno, efectivamente el Partido Andalucista ha sido un partido que durante 50 años prácticamente ha estado defendiendo los intereses de Andalucía, solo y exclusivamente los intereses de los andaluces y andaluzas, y en los últimos tiempos la verdad es que ya eran legislaturas completas las que no estábamos en el Parlamento andaluz. Un partido andalucista, un partido nacionalista andaluz como era el PA, no tiene sentido si no tiene representación en el Parlamento de Andalucía. Ya eran, como digo, 2 legislaturas completas las que no teníamos representación en el Parlamento, ya no solo gobierno, sino ni siquiera una mínima representación, y por tanto había que darse cuenta cuál era el motivo porque esto no se producía, ¿no? Se ha estado haciendo un análisis previo a este congreso y la verdad es que se ha visto que los andalucistas no hemos sido capaces de conectar en los últimos tiempos con los andaluces y andaluzas, que nuestro mensaje no llegaba a nuestros vecinos y vecinas o a nuestra Andalucía, y por tanto era necesaria una reflexión profunda. En ese camino estábamos muchos, pero la realidad nos ha llevado, bajo mi punto de vista, de una forma precipitada a la disolución. ¿Precipitada? Sí, porque yo creo que una vez pasadas las municipales, una vez pasadas las autonómicas, asumiendo la realidad de lo que había pasado, que efectivamente había sido un fracaso en la autonómica absoluto del Partido Andalucista, yo concretamente y personalmente desde la autonómica y incluso las municipales en algunos sitios de Andalucía donde no tuvimos representación y que históricamente habíamos tenido incluso gobierno, ya era consciente que la realidad del Partido Andalucista no podía continuar tal y como era hasta ahora, y por tanto había que hacer un periodo de reflexión importante y absoluto sobre el por qué no conectábamos con los andaluces, y yo creía que había que abrir un periodo de reflexión, que creía que teníamos unos 4 años así hasta las próximas autonómicas y municipales, que eran un poco nuestro objetivo, y por tanto creía que teníamos 4 años para que esa reflexión hubiera sido menos precipitada que la que ha sido. Pero efectivamente el Congreso del día 12 se decidió por mayoría absoluta que el Partido Andalucista era el momento ya de su disolución, y el Congreso soberano, y así se ha hecho. Y bueno, ¿cuál sería esa causa a su juicio? Es decir, ¿por qué a lo largo de estos últimos años donde ese desafecto por parte del electorado se ha producido? ¿Por qué el Partido Andalucista no ha conseguido que su mensaje calara? Ha habido problemas también dentro del propio partido, algunos de cierta gravedad, ¿no? Me refiero dentro de la propia organización. ¿Cuál ha sido? ¿Cómo pueden ser las causas para eso? Y bueno, ya entraremos en cuestiones más detalladas. De momento vamos a ver cuáles son esas cosas y lo hablaremos exactamente cuál es el sentimiento nacionalista andaluz, que puede estar un poco
en el fondo, ¿no? Bueno, las causas, efectivamente hemos cometido errores como todo el mundo. Lo que ocurre es que nuestros errores nos han pasado más factura que a nadie. Yo a veces lo digo, ¿no? He puesto muchas veces el ejemplo de proyectos nuevos, ¿no? De políticos emergentes o partidos emergentes que están no solamente pactando con los partidos supuestamente que ellos le llaman tradicionales y que tienen muchos casos de corrupción, como son el PP y el PSOE. Bueno, pues el caso de Ciudadanos, ¿no? Es un partido que está pactando de una forma o de otra con estos partidos mayoritarios y no le está pasando ninguna factura, al contrario, se está refrendando su discurso. Por tanto, creo que demasiada factura que efectivamente hemos cometido, pero bueno, yo creo que más que nada ha sido que en los últimos tiempos no hemos sido capaces de reciclarnos, de adaptarnos a una situación que es distinta a la de tiempos pasados y no hemos sido capaces de llegar. Estamos en momentos muy mediáticos también. Yo creo que el Partido Andalucista no tuviera voz en muchos de los medios de comunicación a nivel de todo el Estado español también perjudica, ¿no? Porque a veces se habla del carisma de los líderes, pero el carisma de los líderes lo hacen los medios de comunicación y lo hace también la posibilidad de estar gobernando. Es decir, no creo que hayamos cometido errores en ese sentido, pero bueno, en definitiva no hemos sido capaces y bueno, como ya digo, 8 años fuera del Parlamento andaluz no podíamos ya permitirlo. Era ya muy claro que había una circunstancia del partido que no podíamos mantener. Bueno, ahora ya sí, hablemos un poco del nacionalismo, que ha sido el representante histórico del nacionalismo andaluz. ¿Tiene algo que ver el hecho de que el sentimiento nacionalista andaluz no haya sido nunca muy profundo o haya disminuido también? Porque todos recordamos que había épocas en la transición y los años posteriores donde había un fervor, bueno, no digo mayoritario, pero sí había una sensibilidad, en fin, por ejemplo, en los símbolos y en todo, muy, muy importante y muy, muy palpable. ¿Eso por qué ha ido desapareciendo? Pues fíjate, yo creo que ahí hemos tenido también nosotros un error. Esto que se nos acusa siempre de esta indefinición ideológica, ¿no? Que también ha pasado factura, yo creo, al partido andalucista, que realmente no hemos tenido nunca los que hemos estado en el partido y los que comunicábamos el andalucismo a nuestros ciudadanos. Pero esta indefinición de no decir claramente que nosotros éramos nacionalistas andaluces, no hemos sido nunca capaces de transmitirle a los ciudadanos de Andalucía que nuestra ideología era nacionalista. Parece que teníamos miedo a decir esa palabra, cuando en mi opinión personal es que si lo hubiéramos dicho, seguramente mucho más votos de los que hemos tenido por esa indefinición lo habríamos conseguido, porque efectivamente hay un porcentaje bastante alto de andaluces que solo se sienten andaluces y no españoles, no tanto como el porcentaje de andaluces que se sienten igual andaluces que españoles. Y luego hay un porcentaje muy bajo de andaluces que solo se sienten españoles, con lo cual yo creo que el nacionalismo que el Partido Andalucista defendía, que era un nacionalismo no independentista, sino un sentimiento andalucista, ¿no? Porque el andalucismo está muy relacionado con este nacionalismo del que hablo. Pues yo creo que no hemos sido capaces de transmitirlo, quizá por ese miedo a decir que éramos nacionalistas andaluces, ¿no? Un miedo que yo nunca he tenido y que creo que ha sido un error por parte de algunos dirigentes no decirlo de forma más clara. Hay que también piensa que pudo esa efervescencia nacionalista, más o menos, que antes comentaba, de hace bastante tiempo, estaba más motivada por un cierto sentimiento de desigualdad, de injusticia histórica, y que en la medida en que eso se ha ido paliando un poco, simultáneamente ha ido aminorándose el sentimiento nacionalista que pudo haber. Digamos que era un nacionalismo coyuntural, ¿no? Y más motivado por la sensación de injusticia que pero estamos en la misma situación. Somos la región de Europa con la mayor tasa de paro de toda Europa. Somos la autonomía con la tasa de paro también de las más altas de España. Ahora mismo estamos en una situación absolutamente de desventaja con respecto a otras comunidades autonomías históricas como son Cataluña y País Vasco, una absoluta desventaja en la situación que tenemos. Por tanto, el marco yo creo que era propicio. Yo creo que el marco era ideal, pero ahí yo sí que nos culpo de no haber sido capaces de transmitir este sentimiento nacionalista y esta ideología nacionalista que tenía el partido andalucista como tal. Luego también otra circunstancia que a lo mejor pueda parecer un tanto anecdótica, pero que bueno, que ha cobrado cierta fuerza relativa también en los últimos tiempos, y es esa especie de separatismo interno en Andalucía, de quienes se están empeñando en hacer una separación entre Andalucía oriental y occidental, que ha generado que haya algunos partidos incluso ya que quieran hacer esa separación entre dos Andalucías. El Partido Andalucista nunca lo ha entendido así, nunca ha entendido esa
diferencia que algunos quieren ver entre dos Andalucías, ¿no? En fin, y luego los conflictos, por llamarle conflictos, las rivalidades internas entre ciudades, la capitalidad de Sevilla, el sevillismo absoluto. Y, en fin, ha habido dentro de eso, nos sentimos también muy de nuestro pueblo, ¿no? Más allá incluso. Sí, pero nosotros también defendemos mucho, somos muy municipalistas, somos los más municipalistas ideológicamente hablando. Nosotros defendemos la idiosincrasia de nuestros pueblos, de nuestros municipios, y eso forma parte de la ideología del Partido Andalucista. A veces se decide situaciones para Andújar distintas a las que se decide para otro municipio, y nuestro partido siempre eso lo ha respetado, porque precisamente creemos en la idiosincrasia de nuestros pueblos. Es decir, que es perfectamente compatible. Para nosotros Andalucía solo es una, no creemos en dividirla en dos, oriental ni occidental. Pensamos más y creemos más en los territorios, ¿no? Nosotros somos más de territorio. De comarcas, ¿no? También. De territorio de comarca, efectivamente, más que incluso provincia. Nosotros somos más de comarca y de territorio, pero desde luego para nosotros Andalucía siempre una, y por supuesto defendemos, es perfectamente compatible lo que tú comentas, porque defendemos la idiosincrasia de los pueblos, de los municipios, de las comarcas, de las provincias y y esta parte más oriental occidental, yo creo que es perfectamente compatible con los intereses del resto de Andalucía. Bueno, y la pregunta obligada es: ¿y ahora qué? ¿En qué queda, cómo queda el Partido Andalucista? ¿Cómo quedan los cargos públicos que son bastantes, como los concejales? ¿Qué se va a hacer? Que luego hablaremos de lo personal, pero en términos generales, en el propio Congreso se ha comentado algo de hacia dónde se puede orientar la política de estos cargos públicos, la militancia del propio partido, que no sé, se queda un poco huérfana en este sentido, que hay algún avance, se avanzó algo allí o eso queda pendiente. Realmente lo único que se decidió en el Congreso fue la disolución del partido. Me refiero un poco de récord, ¿no? De la sensibilidad que allí se sí, bueno, efectivamente la bandera del andalucismo, bajo mi punto de vista, ahora mismo no la tiene nadie, del andalucismo real, del nacionalismo andaluz. Ahora mismo yo creo que no es que nos hayamos quedado huérfanos los militantes del PA, sino que Andalucía se ha quedado huérfana, bajo mi punto de vista ahora, de esta ideología andalucista, ¿no? Creo que eso es muy grave. Creo que los andaluces no somos conscientes de lo que eso significa, porque significa la defensa de los intereses de Andalucía por encima de cualquiera de los intereses de cualquier otro territorio español. Hay que decirlo muy claro. Yo sé que otros partidos que quieren Andalucía, que respetan Andalucía y que la cuidan, pero los únicos que de verdad defendemos los intereses andaluces por encima de todos los intereses restantes somos los andalucistas. Por tanto, queda huérfano. Y en definitiva, ahora mismo lo que hay es una mínima cobertura para los grupos municipales. Los grupos municipales como tal, o los cargos públicos, como en mi caso, nosotros seguimos con el compromiso, o en mi caso personalmente, mi compromiso con Andújar sigue intacto. El proyecto andalucista para Andújar sigue siendo el mismo, el compromiso sigue siendo igual. Ahora mismo, como responsable del gobierno de Andújar, pues la realidad de hacer ese compromiso real sigue intacta. Por tanto, a Andújar en ese sentido no le va a afectar para nada, y así va a ser con el resto de municipios que tienen responsables andalucistas en los gobiernos municipales o en las corporaciones de los ayuntamientos. Por tanto, en ese sentido, que quede muy claro, yo creo que la gente que está viendo mi trabajo es consciente y tiene muy claro que Encarna Camacho va a seguir defendiendo el andalucismo en Andújar, y el proyecto andalucista que teníamos para Andújar sigue intacto, y sigo comprometida en ese sentido. Entonces no hay, como se ha comentado, hay lógicamente toda suerte de interpretaciones y uno de ellos es la posibilidad de la creación de un nuevo partido que tenga un perfil también andalucista, digamos, más moderno. ¿Hay algo de eso? Pues mira, la realidad es que no hay nada. Yo he de decirte que, como te he comentado, como me gusta ser muy clara incluso con mi propio partido, yo pensé que esta precipitación que nos había llevado a la disolución del partido de forma tan abrupta y tan rápida, aunque no era abrupta, porque es verdad que ya era no haberlo asumido hacía más tiempo, quizás esto se tenía que haber asumido hacía más tiempo, y también te contesto eso a lo que decía antes. Por eso quizás lo hemos hecho de esta forma tan precipitada, porque esto tenía que haberse asumido hace ya varios años antes y no ahora. Por tanto, ahora ya había como necesidad de dejar claro que este proyecto no podía seguir tal y como estaba, ¿no? Pero que precisamente por eso yo pensaba que había algo ya, o gente interesada en lanzar algún movimiento ya, y realmente ese movimiento no está existiendo. Yo conozco movimientos particulares y personales de algunas agrupaciones municipales, de algunas agrupaciones provinciales que sí se están moviendo en el sentido del nacionalismo andaluz y del andalucismo, pero son movimientos pequeños
y distintos, en distintas provincias, en distintas comarcas y en distintos municipios, pero no hay nada claro, ni nada concreto, ni nada a nivel nacional, como nosotros llamamos Andalucía, porque consideramos que es una nación. No hay nada. Y te digo, fíjate, siendo franca, que me sorprende incluso un poco, porque pensaba que había ya algo más, de algunas personas a las que no estaríamos obligados a irnos, obviamente, porque sería un movimiento absolutamente nuevo, con líderes nuevos, con mensajes distintos, pero sí pensaba que iba a haber algo a nivel nacional que habría salido ya mucho más rápido, y estoy viendo que realmente no había nada, o no hay nada, yo no tengo ni conocimiento de nada. Bueno, hablemos ya de su situación personal y de su futuro personal. Ya hemos visto, bueno, lo he dicho claramente, que a efectos de gobierno municipal no tiene por qué tener ninguna influencia, pero sí dentro de su propia carrera política. También hay rumores sobre lo suyo, y quien ya la sitúa, en fin, cerca de otra ideología o de otros partidos políticos. Se habla de Ciudadanos, se habla del Partido Socialista. ¿Hay algo de eso también en lo personal, o de momento no piensas en nada? En lo personal no hay nada. La verdad que ahora mismo efectivamente siente un poco esta orfandad de que el andalucismo ha desaparecido. Mi compromiso con Andújar me hace que esté absolutamente implicada en el trabajo municipal y en la defensa de los intereses de mis vecinos y mis vecinas. Es lo que ahora mismo me preocupa. De verdad que no hay nada. Es verdad que con respecto al tema de Ciudadanos, no en nuestro caso, ni en caso de la provincia de Jaén. Es que mucha gente habla de eso, no sé por si por proximidad ideológica, o no sé por qué parece que puede ser una salida natural. No hay ninguna proximidad ideológica, no hay nada más antinatural que la ideología del PA y Ciudadanos. Es imposible. Sí que conozco a algunos compañeros de la provincia de Sevilla que manifestaron públicamente su intención, quizás de ahí viene el rumor, pero la ideología de Ciudadanos y del Partido Andalucista son absolutamente opuestas. Ellos son partidos absolutamente centralistas de Madrid, no creen en los municipios pequeños. Nosotros pensamos todo lo contrario. Nosotros no creemos en el centralismo, que todo tenga que estar referenciado en Madrid, y creemos absolutamente en el municipalismo. Por tanto, no tenemos nada que ver con Ciudadanos. Y con respecto a mi persona, ahora mismo mi única intención es seguir trabajando duro por mi ciudad, que es en lo que creo ahora mismo. Y efectivamente, pues no sé si mi trayectoria o mi futuro político dónde estará. Me quedan 4 años para poderlo decidir como mínimo, y de verdad te soy sincera que ahora mismo estoy, no sé si la palabra es expectante un poco, porque también los movimientos andalucistas que yo pensaba que iban a surgir, como todavía no los veo, yo no estoy propiciando ninguno. Conozco a algunos desde la provincia de Jaén, con los que estoy en contacto. Es verdad que también te comento que los andalucistas, no solamente yo, estamos recibiendo ofertas de distintos partidos o movimientos. ¿Usted personalmente? Sí, algunos. ¿Sí tiene? Sí. ¿Cuál? ¿Se puede preguntar? Bueno, mejor no decirlo. Si no lo dice, no lo vamos a imaginar. No, son movimientos nuevos que están surgiendo, ¿Sí? Son movimientos nuevos que están surgiendo, que no tienen nada que ver con el andalucismo. Nada que ver con el andalucismo, y que me consta que a algunos compañeros también de otros pueblos de Jaén se le ha llamado interesado. Bueno, claro, yo no es por vanagloriarme, pero creo que el Partido Andalucía tiene magnífico capital humano. Yo creo que ha sido lo que ha sacado adelante el andalucismo en los últimos tiempos, ha sido las personas que iban de líderes en los municipios. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, que los votos que hemos sacado cada uno de nosotros han sido ganados a pulso por el nombre y apellido y por la imagen de la persona que en cada municipio daba, más que las siglas. Siempre hemos dicho que nos restaba en los últimos tiempos. Por tanto, era un lastre casi, ¿no? Era casi un lastre. Más que una ayuda, ¿no? Sí, eso creo que éramos conscientes muchos de los andalucistas en los municipios, sobre todo. Y entonces me consta que algunos compañeros de algunos pueblos de la provincia de Jaén, pues se les ha llamado desde algunos movimientos nuevos que se están haciendo, pero me consta también que ahora mismo hay serenidad desde Jaén, tranquilidad, mucho trabajo municipal, que es lo que nos preocupa, y algunos movimientos que en la provincia de Jaén están surgiendo también. La gente andalucista no puede quedarse quieta, pero nada absolutamente todavía claro y concreto para poder transmitirle. Bueno, y la militancia de Andújar, que no era demasiada tampoco. También Andújar ha habido su propia trayectoria y sus propios calvarios en el partido, que no vamos a entrar ahora en ellos, pero lo poco que hemos conocido de algunos militantes históricos que han hecho públicas sus sensaciones en las redes sociales, sobre todo, hay un cierto dolor, se puede decir, una sensación de haber trabajado durante muchos años en un proyecto y sentirse un poco, estoy hablando de un par de casos, no conozco más, ciertamente, sí, pero han sido... Y bueno, lo han dicho públicamente,
en fin, que se sienten mal, se sienten un poco... entienden lo que pasa, pero no dejan de tener un desgarro, ¿no? Sí, han sido momentos de tristeza, de mucha tristeza, de dolor, de mucho dolor. Efectivamente, aquí tenemos militantes en Andújar históricos, militantes que llevan el andalucismo en sus venas. Ellos eran conscientes de la situación del Partido Andalucista. En muchísimas de las asambleas que hemos tenido nos han transmitido la situación delicada y los mensajes que se lanzaban no eran los correctos. Por tanto, ellos creían, como yo, y quizás estamos dentro de la rama esta, ¿no?, que también existe en Jaén, de esta sensación de precipitación a la hora de la desaparición del Partido Andalucista a tan solo 3 meses o incluso menos de las últimas municipales. Entonces, en Andújar hay mucho esa línea de pensamiento, hay dolor y tristeza, mucha, ha habido llanto incluso en alguna parte de la militancia, porque hay gente que lleva muchísimos años, ha pasado ya por toda la época, se ha estado gobernando la Junta de Andalucía, hemos tenido diputados en el Parlamento de Cataluña, hemos estado en el Parlamento del Gobierno del Estado español, han sido muchísimos años, casi 50 años luchando por defender en cada uno de estos foros, desde Cataluña a Madrid o pasando por Andalucía, únicamente los intereses de los andaluces. Entonces, al final, el dolor y la tristeza pues tiene que embargar sobre todo a estos militantes históricos, de los que tenemos mucho en Andújar, porque Andújar es un germen muy importante del andalucismo. Sin duda. Efectivamente, no son tantos los militantes, que sí son muchos, porque estamos hablando de unos 60 o así, hemos terminado, que ahora mismo no son militantes del Partido Andalucista, porque no existe, pero teníamos unos 60 militantes que pagaban su cuota, que no es poco para los tiempos que corren, pero sí nos consta que sentimiento andalucista en Andújar hay muchos más que incluso los votantes que hemos tenido en las últimas municipales, que tampoco han sido pocos, 1.208 votos, son 1.208 personas de Andújar, que estoy segura que tienen este sentimiento y que creían en el proyecto andalucista que Andújar llevaba, porque, como les decía antes, no era fácil sacar votos desde el Partido Andalucista tal y como estaba en sus últimos tiempos. Hay gente que tú bien sabes que no apostaba en Andújar porque ni siquiera sacáramos representación en el ayuntamiento, ¿no? Por tanto, la lucha ha sido dura y seguimos aquí desde luego con ilusión para seguir trabajando por nuestra gente. Pues Encarna Camacho, muchísimas gracias. No le vamos a preguntar en este caso por la actividad del gobierno. Sé que va a haber próximamente va a haber una valoración por parte suya de lo que ha sido estos 100 primeros días, y en cualquier caso, pues suerte le vamos a desear en lo que es, por supuesto, su gestión en el ayuntamiento, pero también a título personal, sea cual sea finalmente el camino que elija. Yo creo personalmente que esos 1.000 y pico de votos que mencionaba, en buena parte son en votos de Encarna Camacho. Es una opinión personal, porque, como bien decía, digamos que el partido, la marca no ha ayudado demasiado, así que creo que puede decirse claramente con cierta notoriedad que evidentemente esos votos eran prácticamente suyos. Lo dicho, muchísimas gracias y como siempre por atendernos. Muchas gracias a vosotros, a SER, a 10 Televisión, muchas gracias como siempre por escucharnos. Muy bien, muchas gracias.